Buenas tardes, estamos aquí gracias a la Red Manda y a Empresa Multimodal en Conversaciones con Equidad. Estamos, como lo decimos aquí, en camino hacia una industria inclusiva y sostenible. Y en el día de hoy tenemos a nuestra gran amiga invitada hoy, Roxana. Entonces, muchas gracias por acompañarnos a nosotros. Yo quisiera que nos cuentes primero tu nombre completo y si tienes algún apodo y por qué ese apodo. Bueno, mi nombre completo es Roxana Ortega. Mis amigos, los que me conocen por muchos años, me llaman Roxy, otros me llaman Rox. La verdad que es un nombre corto, pero para mí es muy agradable cuando alguien siente esa confianza de decirme de esa forma, ¿no? Me siento muy confiada cuando las personas me llaman Roxy o Rox. ¿Y cuál de los dos te gusta más? Los dos, yo creo que hay un mix. Hay gente que me llama Roxy, hay gente que me llama Rox. O sea, es un mix, depende, ¿no? Entonces, hoy somos Roxy y somos Rox. Rox me parece que es un poquito más moderno, o sea. Tiene la modernidad. Muchas gracias, Roxy. ¿Y dónde naces? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es ese núcleo familiar del que tú vienes? Bueno, mi mamá y mi papá son del interior de Panamá. Ellos vinieron muy jóvenes a Panamá, a la ciudad. Vengo de una familia yo digo que muy unida. Una familia que se apoya muchísimo. Yo tengo la dicha en este momento de tener a mi mamá y a mi papá vivos. Hay gente que no los tiene. Yo le doy cada día gracias a Dios de tenerlos, y a mí me llena. Creo que esta es la primera vez que estoy en una entrevista en donde me preguntan algo personal de mis padres, y la verdad que a mí me llena de muchísimo orgullo hablar de ellos, porque son un núcleo familiar que se ha mantenido fortalecido durante muchos años. Y eso lo ha inculcado a ellos, nos ha inculcado a nosotros, sus hijos, lo mismo. O sea, el núcleo de la familia, de que el trabajo sacrificado, el trabajo fuerte, tiene muchos frutos. O sea, vengo de una familia que es muy trabajadora. Mi papá es súper trabajador, todavía el día de hoy. Mi papá está jubilado. Y mi mamá se vuelve loca porque no sabe qué hacer con mi papá, porque todo el día está haciendo algo. Entonces, en parte de eso también lo tenemos nosotros, sus hijos, ¿no? Sus hijos tenemos ese deseo de trabajar, de siempre estar haciendo algo, de estudiar, de educarnos. O sea, tengo una familia, un núcleo familiar muy fuerte. Qué bonito eso. Tengo un buen amigo que dice que no hay nada más peligroso que un jubilado con un destornillador. Totalmente, totalmente. Es increíble que llega un momento que cuando ellos llegan a la etapa de jubilación, si no están preparados para esa etapa, es muy difícil para ellos. Entonces nosotros como hijos tenemos que darle, digamos, ese apoyo de que ellos, y que se sientan útiles. Por supuesto. Que ellos se sienten útiles y que son una parte importante para nosotros, ¿no? ¿Cuántos hermanos son, Rosa? Somos 4 hermanos. Ajá. Un varón, mi hermana la mayor, y yo tengo una melliza. O sea, yo tengo una melliza, pero donde nos ven en la calle, la gente no piensa que somos mellizas. Yo me parezco más a mi hermano mayor. Pero sí, porque los gemelos sí son idénticos, pero somos mellizas y somos 4 hermanos bastante unidos. Qué bueno, mira qué interesante. Pues bueno, en buena hora y a disfrutar de esos papás que tienen ustedes. Sí. Y a seguirlos apoyando, como tú bien lo mencionas. Qué rico que ellos se sientan importantes para la vida de ustedes. Se sienten queridos. Exacto. Dime un asunto que haya marcado tu vida o que tú creas que haya sido un antes y un después en tu recorrido. Bueno, yo creo que algo que me ha marcado bastante, y digamos que ha venido desde que yo soy bastante joven viviendo con mi mamá y mi papá, era retos y desafíos, ¿no? A veces uno como persona puede tener algunos temores de si se atreve o no, y por ese núcleo familiar fuerte siempre me dieron como ese impulso de que tú puedes hacer las cosas. Tú puedes hacer las cosas
todo el mundo tiene la capacidad de aprender, de desarrollarse y de hacer las cosas bien. Entonces, siempre he tenido esa posición positiva de que yo puedo hacer las cosas, de que yo puedo desarrollarme, de que puedo ser una escala más, un escalón más. Eso a mí me ha hecho como antes, siempre ha sido como la constante en todo lo que yo hago. Ha sido una constante, o sea, pudiera decirte que no es un antes y un después, es una constante. Qué bueno, sabes que hoy uno encuentra en las juventudes mucha incertidumbre, tienen dudas sobre el futuro. La inmediatez. Está muy pendiente de tener resultados a corto plazo y tú no puedes esperar poder desarrollarte, escalar en poco tiempo. Hay jóvenes que a veces desaprovechan esas oportunidades porque se desesperan y quieren buscar algo más rápido. Entonces, ven pasar una oportunidad y no la toman por ese apuro de querer escalar tan rápido sin haberse formado. Claro. Cuando hablamos de tu vida profesional, cuéntanos un poco. ¿Qué profesión tiene Rosy y qué has hecho en tu vida académica? Bueno, yo me gradué de ingeniera civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tengo una especialidad en estructuras carreteras y me he desarrollado mucho en lo que es planificación de proyectos. Cuando yo entré a trabajar en el ámbito de los puertos, en el caso de Panama Ports Company, yo empecé desde el nivel más bajo. Yo no sabía que iba a empezar a trabajar en el puerto, yo no sabía, pero yo sentía esa necesidad de querer ser parte de algo que se estaba desarrollando hace 25 años. Yo decía, yo quiero ser parte de esto, yo no sé cómo, pero yo voy a hacerlo. Y empecé a trabajar como inspectora de obra. Cuando llegué a trabajar como inspectora de obra, mi primer jefe, un ingeniero civil que ya murió, pero él me dice a mí, mira, si tú quieres saber qué es lo que se hace aquí, tú tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que conocer. Y me dijo, te voy a dar 2 meses para que estudies todo lo que está en esta... Te voy a dar 2 meses para que estudies todo lo que está en esta biblioteca. Y yo al principio pensaba que era un castigo. Yo dije, pero si yo vengo a trabajar, ¿por qué me vas a poner a leer, a estudiar? Fue la mejor decisión y la mejor orientación que yo recibí. Pude leer, yo, mira, esto, y me tomé el tiempo de aprender el proceso interno, me tomé el tiempo. Entonces, partiendo de ese punto, cada vez que yo he tenido una oportunidad de desarrollar una actividad diferente, nueva, hay que aprenderla, hay que desarrollarla y ahí ir creciendo. Y después de que fui inspectora de obra, me nombraron jefa de proyecto, porque ya había pasado la etapa esa del conocimiento de campo. Bueno, ahora dirigir obra. Luego me dieron la oportunidad de preguntar, oye, ¿quién quiere ser ingeniera de contrato? Yo no tenía ni idea de lo que era contrato. Yo dije, yo voy, yo no sé cómo, pero yo voy. Luego vinieron unos proyectos de dragado. En Panamá es poco usual darse actividades de dragado. Y principalmente por el idioma, que la gente teme el idioma y la mayoría de los dragadores hablan inglés. Y yo dije, bueno, tú sabes que yo no sé nada de dragado, estoy aprendiendo el idioma, yo voy. Y allí fui. Entonces eso creo que ha sido como un crecimiento en cada etapa. Y en este momento, bueno, soy la gerente senior de proyecto de infraestructura de las terminales de Bagua y Cristóbal. Si tuvieras hoy enfrente a ese ingeniero que te puso a leer, ¿qué le dirías? Gracias. Fue la mejor recomendación que me dio, la verdad que estoy muy agradecida, porque primero me dio la oportunidad de trabajar y segundo me enseñó muchísimo, me enseñó a hacer práctica en esta actividad pero tan cambiante. O sea, lo que es la parte portuaria parece mentira, pero tú tienes que ir de la mano con la operación.
tú tienes que ir creciendo con la operación. Tú no puedes esperar que, no, es que vamos a parar la operación porque voy a construir algo. No, espérate, tienes que ir con ella. Entonces, trabajar con él y que me dio esa oportunidad y que me dio esa primera enseñanza, yo la verdad, gracias. O sea, gracias por permitirme hacer eso. Fíjate qué interesante, y además estamos hablando hoy estamos buscando la inclusividad, la equidad y demás, y en ese momento quizás era mucho más marcada la frontera en eso, ¿sabes? Pero probablemente yo personalmente no lo sentí así, o sea, no lo sentí. Desde que yo estaba estudiando en la universidad, la participación de la mujer era alta. Buscar un trabajo, obviamente el trabajo de campo es un poquito más complicado para la mujer. Hay mujeres que de repente, oye, ¿sabes que yo no voy a aguantar sol, no me voy a quemar? Yo estaba quemadísima, o sea, yo estaba quemadísima del sol, pero yo decía, me voy a poner bloqueador, me voy a poner un sombrero y probablemente yo no sé, porque siempre estuve como muy vinculada al trabajo de campo, entonces tenía esa relación con los compañeros, con los hombres. Y creo que en un momento tú tienes que llegar a ese respeto, ¿no? Tú me vas a permitir a mí trabajar contigo, yo te voy a permitir a ti trabajar conmigo. Entonces, esa colaboración, creo que a mí, sentirlo de esa forma, a mí me ayudó muchísimo. Es una camaradería con respeto. Con respeto. Al final, ambos, el hombre y la mujer, tienen la misma capacidad de desarrollarse. Es un tema de, oportunidades, aceptar la oportunidad, porque en realidad sí se dan oportunidades. Hay quienes la toman, hay quienes no la toman. Entonces, depende de cada uno. Y creo que es difícil para los dos. Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos unas frases que hemos ido escogiendo en el tiempo, y yo creo que son interesantes que las reflexionemos aquí en vivo, en caliente. Ajá. Tenemos una primera que dice: las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Esto es un título de un bestseller de John Gray en 1992. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo pienso que existe el hombre, existe la mujer, no son iguales. La mujer tiene una forma de ser, una forma de pensar, el hombre tiene otra forma de ser, pero ambos, cuando se unen, son capaces de formar algo que es el núcleo, que es la familia. Pueden crear la vida, pueden crear juntos muchas cosas. O sea, y no necesariamente, en mi opinión particular, a veces se piensa que uno tiene que igualar al otro en el sentido de hacer las cosas o cambiarse. Sí. No es necesario, o sea, son un complemento y ambos crean cosas juntos, ambos crean la vida, ambos crean familia, ambos crean muchas cosas importantes. Y son diferentes, sí, son diferentes, pero se complementan. Mira qué interesante. Me gusta la forma de mirarlo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Y que tiene que existir un respeto, tiene que el hombre y la mujer. Muy bien. La segunda: hombres y mujeres no somos iguales y nos complementamos en las diferencias. Es correcto. Por ejemplo, a veces las mujeres quieren igualarse al hombre, pero cada uno tiene su espacio. O sea, la mujer es un poquito más femenina, es femenina, el hombre por tradición ha sido el que ha sido, por decir algo, cazador-recolector, la mujer más al hogar, la familia, pero ya eso ha ido variando un poco y se ha ido permitiendo que la mujer también crezca como el hombre, ¿no? Pero se complementa, siempre respetándose. Es correcto, estamos de acuerdo. Tercera: tan poderoso es el machismo que ha conseguido crear una versión de su propio veneno en forma de mujer. Se trata de una militancia extrema, un feminismo que imita el sectarismo tradicional de los machos, pero potenciado exponencialmente por abundantes dosis de corrección política. Podríamos llamarlo machifeminismo. Esto lo escribe Daniel Samper Pizarro, que es un periodista colombiano muy atinado. ¿Qué opinas tú?
Bueno, la verdad que ese es un tema bastante, digamos, que hay que tener un nivel de, ¿cómo decirlo? Hay que tener un nivel de respeto para poder entablar ese tipo de, digamos, de diálogo en cuanto al feminismo, el machismo. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿tú eres feminista? Yo digo, no, yo soy una mujer. Yo soy una mujer que quiere tener igualdad de condiciones. No quiero ser un hombre. Yo quiero seguir siendo mujer, pero me gustaría desarrollarme para poder tener un igual crecimiento, equidad, salario, que se me reconozca el trabajo de mi trabajo y mi conocimiento. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, fíjate que una de las cosas que más nos cuesta trabajo es cuando hay personas que utilizan expresiones como el feminazi, que ya se van a un extremo que no debe llegar. Cuando ya la ofensa llega, cuando ya llega la discusión a un nivel de ofensa, se pierde. Se pierde la discusión, gracias. Cuarto, ¿son las mujeres mejores, iguales o diferentes como profesionales y jefes? Hay variedad. Hay variedad desde el punto de vista de cómo lo veamos, ¿no? Podemos ser más, podemos ser, digamos, iguales, pero pienso que todos tienen, como te lo comenté antes, todos tenemos la capacidad de hacer el mismo nivel de trabajo. Probablemente en la parte administrativa la mujer se desarrolla un poco más, ¿no? En lo que es la parte administrativa, la parte ya física, laboral, probablemente no al nivel que lo hace un hombre. ¿Okay? Quinto, el lenguaje incluyente establece nuevas reglas de buen uso del idioma que se adaptan a una sociedad igualitaria y que fomentan una cultura del respeto y la no violencia hacia las mujeres. Pero hay sus límites para no caer en formas de comunicarse que se vuelvan contraproducentes e inconvenientes para la materialización de la igualdad. ¿Qué opinas tú de eso? Probablemente hemos llegado a un nivel de que la sociedad ha creado muchos géneros. Existe el hombre, existe la mujer. Entonces, se ha creado como también aquella sensibilidad, la gente ya se ha vuelto como demasiado sensible a tocar ciertos temas, a separar, a crear esa diferencia entre el hombre y la mujer. La diferencia de género probablemente ha calado un poquito más digamos que con la política, que ha metido ese sentido en crear ciertos sectores. En mi opinión personal, considero que lo que te comentaba hace un momento, tanto el hombre como la mujer tienen igualdad, tienen derecho a tener una igualdad de condiciones, a una igualdad de crecimiento, que probablemente se está viendo un poco marcada con eso de separarlo y de crear esas diferencias. ¿Recuerdas cuando estábamos en El Salvador que yo hice una pregunta sobre crear cuotas de participación vía decretos o cosas de esas? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Crees que la igualdad de género se logra realmente vía normatividad o es simplemente una forma de entender el desarrollo de un sector productivo de un país? Normarlo probablemente da esa oportunidad, pero depende mucho de si la mujer quiere esa participación. A veces se limita, a veces se puede limitar en su condición de participar porque es muy marcado que la mujer sea la que lleve la crianza de los hijos. Y muchas veces le da miedo dar ese paso para no descuidar a los hijos. Entonces, sí, hacer esa normativa y darle a la mujer esa participación es probable que le permita a ella poder dar ese paso, pero depende mucho de la mujer, depende mucho de que si ella ve, puede y quiere hacerlo. O sea, poder educar a la mujer, poder decirle, mira, puedes dar el paso, no es necesario que te quedes atrás, puedes hacerlo. Hay que darle ese impulso a la mujer para que lo pueda hacer.
Una muestra es esto, a crear las normas. Por ejemplo, en la política ahorita mismo, por ejemplo en Panamá, se está tratando de impulsar de que la mujer tenga más participación en lo que es la vida política. Pero hay quienes no se quieren someter a eso, probablemente. Entonces, puede ayudar. Hay que ver en el tiempo qué tan efectivo es esa participación de la mujer. De repente crearle otros mecanismos de capacitación para que ella pueda entender que sí se puede hacer. Mira qué interesante, me gusta la reflexión. Roxy, casada, hijos, ¿cómo es? Bueno, estoy casada, felizmente casada. Tengo un niño de 9 años. En este momento estamos, digamos, pasando una etapa de desarrollo de mi hijo. O sea, en este momento él ahora, estamos todos practicando tenis, porque él quiere ser tenista. No sé cómo lo vamos a lograr, pero estamos en este momento trabajando en eso. Mi esposo él es ingeniero eléctrico. Él, con el tema de la pandemia, dejó de trabajar para atender a mi hijo, y yo la verdad que le doy muchísimas gracias a él por eso. No son todos los hombres los que toman esa decisión de dejar su vida profesional por atender a su hijo en estos 2 años de pandemia, que no había escuela, guardería, nada donde, y él me permitió a mí seguir trabajando. Interesante y qué bueno. Sabes que eso hay que disfrutar mucho esos momentos. Yo hace nada estaba con un biberón y yo estoy a 10 días de graduar un arquitecto y no sé en qué momento pasó. Entonces, eso es lo que muchas personas me dicen. Disfrútalo ahora que está creciendo, que se está desarrollando, porque va a llegar un momento como todos, ¿no? Que va a tener esa independencia, y después nosotros no vamos a poder recobrar eso. Y tiene toda la razón. Por supuesto. Roxy, muchísimas gracias. Sabes que es una iniciativa que hemos tomado entre la Red Mambla y Empresa Multimodal de Conversaciones con Equidad, en camino hacia una industria inclusiva y sostenible. Muchísimas gracias, Roxy. No, muchísimas gracias a ti por permitirnos hacer esta conversación. La verdad que es una conversación muy amena, y te felicito por la iniciativa. Muchísimas gracias.